Hola, buenos días hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, en esta mañana estamos contentos porque podemos de nuevo estar en nuestra clase de nuevos creyentes y continuamos estudiando acerca del tema del perdón, que las dos semanas anteriores el Señor nos concedió la gracia y la bendición de poder meditar un poquito en reflexionar, ¿verdad? En perdonar para tener libertad en un sentido y para obedecer también al Señor. Y bueno, esto termina por traerle gloria a Dios cuando hacemos lo que Él nos pide, ¿verdad? Y además de traerle gloria a Dios, pues también es de beneficio, sin lugar a dudas, para todo el que obedece al Señor en esta cuestión, ¿verdad? De ofrecer perdón, de perdonar, de buscar al hermano, a la hermana. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra clase de Perdóname en este domingo, en esta mañana. Y quisiéramos comenzar con un breve cuestionario. La pregunta es, ¿cuál es su reacción normal, hermano? ¿Cuál es su reacción normal? Vea el primer punto, la primera pregunta: cuando hay conflictos en su familia y usted ofende a otros, ¿qué es lo que usted hace, hermano? Entonces aquí, si usted pudiera colocar una palomita, ¿cuál usted escogería? ¿Con cuál usted se identifica? En primer lugar, dice: me siento muy mal, pero no digo nada a la otra persona. En segundo lugar, los dos pasamos un tiempo sin hablarnos. Cuando volvemos a hablarnos, creemos que las cosas marchan bien. Y por último, voy donde está el otro, admito mi falta y le pido perdón en voz alta. Entonces, ¿cuál de estas tres sería con la que más se identifica? ¿Cuál es su reacción normal y natural? O bien, ¿cuál es su decisión cada vez que usted ofende a otros o bien hay conflictos en su familia, ¿correcto? Como siempre, animamos, hermanos, a que pueda traer su Biblia y a que pueda traer papel y lápiz para nuestra clase. Entonces, después de que usted ya se identificó con algunas de estas tres opciones, y si hay otra opción, por favor colóquela ahí. Si no se puede colocar en alguna de estas tres, por favor escriba ahí en su cuaderno, en su papel, en su hoja, la respuesta de cuál es su reacción cuando hay problemas familiares, si usted suele ofender a otros de manera voluntaria o involuntaria. Entonces vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Vamos a leer este pasaje de Mateo 18, del 23 al 35. Después de esto vamos a orar y vamos a dar inicio de manera formal a nuestra clase. ¿Correcto? Entonces vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice ahí Mateo 18, del 23 al 35. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso, dice, hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar y a pedirle al Señor su dirección, ¿le parece? Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos este domingo, Señor, en esta mañana, agradecidos contigo por tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu paciencia. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado y también por aquello que no nos das. Gracias, Señor, porque tu palabra nos permite encontrar tu voluntad,
porque Señor, tu Espíritu Santo nos guía a través de ella y Señor, porque sin lugar a dudas podemos conocerte cada día más y nos permite, Señor, seguir tu voluntad y seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de lo que has revelado en tu palabra. Pedimos que nos ayudes ahora a comprenderlo y nos permitas de nuevo, Señor, salir a aplicarlo. Permítenos, Señor, estar preocupados no con aquello que no entendemos de tu palabra, sino con aquello que entendemos y no practicamos. Permítenos ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. Bendice a cada hermano y hermana, Señor, que está en esta clase, a cada hermano y hermana en nuestra iglesia. Y Señor, tú conoces, Señor, nuestras necesidades, Señor, espirituales, físicas, materiales. Y Padre, pedimos, por favor, que tú tengas a bien suplirlas, cada una de ellas, de acuerdo a tu voluntad. Por favor, Padre, síguenos ayudando en esta hora y en este día, Señor, que dedicamos a ti. En el nombre bendito y precioso de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos aquí a ver rápido el pasaje, ¿no? Esta es una parábola bien rápida que el Señor cuenta. Bueno, es una parábola bien interesante, ¿verdad? No rápida, sino la vamos a meditar de manera muy rápida porque hay mucho que podemos aprender aquí, pero vamos a pasar de manera muy general. Aquí hay algo interesante. La regla rabínica, los rabinos, los maestros de aquel tiempo, decían que nadie debe pedir a su prójimo perdón más de 3 veces. Y si usted lee el versículos anteriores, si usted tiene su Biblia ahí en Mateo 18, Pedro le dice al Señor Jesucristo: Señor, entonces debo perdonar a mi hermano a 7 veces. Parece que Pedro es muy generoso. Parece que Pedro le está diciendo: Señor, los rabinos enseñan en las calles y enseñan a sus discípulos que hay que perdonar 3 veces. Pero entonces tú nos estás diciendo que hay que perdonar 7. Parece Pedro así bien generoso, ¿no? Y tenemos aquí una hipérbole del Señor Jesucristo. Jesús no le dijo a Pedro: mira, vas a llevar un registro y cuando llegues a 490 basta. Porque acuérdense que el Señor Jesucristo dice, no los vas a perdonar hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Bueno, es un pasaje difícil y complicado para entender a ciencia cierta esta expresión de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, 70 veces 7, 490, queda 490. Jesús está usando una figura de dicción, está usando una hipérbole, hermanos, para decirle a Pedro: no tiene sentido que lleves la cuenta de las ofensas que te han hecho. Entonces vemos aquí, hermanos, que perdonar implica cancelar una deuda. ¿Cómo que perdonar implica cancelar una deuda? Dice ahí, ¿no? Que comenzando a hacer cuentas, este rey, ¿no? Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Imaginemos más, haciendo una conversión, dicen los estudiosos que un talento equivaldría el día de hoy a $1,000. Entonces, si son 10 talentos, este señor le debe $10,000. Y bueno, dice ahí que este no pudo pagar los $10,000. Ordenó a su señor venderle, imagínense, unos 200,000 pesos. Y no pudo pagarlo. Y dice que el señor, ¿no? El rey obligó vender a él y a su familia. Esto era una práctica en ese tiempo. Así se trataba a los deudores. Se le vendía a él y a su familia para que uno pudiera pensar también en las deudas y se comprometiera a pagarlas. Si no las pagas, entonces te puede vender. ¿A quién le debes? No solamente a ti, sino también a tu familia. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Que aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Perdonar qué implica, hermanos? Esta es una parábola y le llamamos la parábola del perdón. ¿Por qué? Bueno, el Señor cuenta esta parábola para enseñarnos cómo es el reino de Dios y cómo los cristianos y los que pertenecemos al reino de Dios debemos perdonar. Perdonar implica cancelar una deuda, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí vemos que este siervo le debía $10,000, 10 talentos a este rey y no pudo pagar. Y este rey dice que movido a misericordia le perdonó. O sea que canceló la deuda, es decir, canceló la deuda. ¿Quién terminó perdiendo $10,000? El rey. Este rey terminó perdiendo $10,000, pero él asumió la deuda. ¿Correcto? Pero no solo esto, vemos aquí que pues perdonar implica un costo. ¿Por qué? Porque este personaje, hay uno de sus consiervos, ¿no?
y le dijo, oye, págame lo que me debes. Y la deuda de él era de 100 denarios, nada comparada con los 200,000 pesos que le debía el rey. Y su consiervo le hizo lo mismo, se postró y le dijo, yo te lo voy a pagar, pero por favor dame tiempo, dame paciencia, tenme paciencia, dame tiempo, oportunidad. Pero él no quiso y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces los consiervos, ¿no? Se entristecieron mucho, dijeron qué cosa tan más terrible que a este se le perdonaron 10 estos talentos, se les perdonaron estos talentos, 10,000 talentos, perdón hermano. Estamos hablando aquí de 10,000 talentos. Ah, ahorita, hace un momento me equivoqué hermanos, 10,000 talentos es la cifra aquí. Y si ponemos a cada uno de ellos a ¿cómo se llama? Si colocamos 10,000 talentos a 1,000 talentos, de nuevo pido disculpa por esto, dijimos, hice mala cuenta, dijimos que uh, este siervo le debía al rey 10,000 talentos, cada talento equivaldría a $1,000, haciendo una cuenta según los estudiosos, al día de hoy, más o menos cuánto sería lo que debía este siervo. Entonces 10,000 talentos por $1,000. Entonces este señor, haciendo cuentas, debía 10 millones de dólares. Me equivoqué en la cuenta anterior, por favor, perdóneme, hermano. Entonces le debía 10 millones. ¿Y qué hizo el rey? Movido a misericordia, le perdonó todo. Pero el denario, vemos aquí que le debía ahora este siervo, tiene uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y como sabemos, el denario era una moneda romana que equivaldría al salario de un día. En este tiempo sería cada denario a 20 centavos de dólar. Entonces 100 denarios equivaldría a 20 dólares. ¿Qué cosa, hermanos? El rey perdona 10 millones de dólares y él no puede perdonar 20 dólares. 20 dólares. Entonces, de nuevo, las cifras podemos variar, puede variar un poco la cifra, depende cómo coloquemos el denario, cómo coloquemos el talento. El denario sí era reiteramos, ¿no? Equivaldría al salario de un jornalero, de un solo día. Entonces, comparando la cantidad, millones de dólares a unos cuantos dólares, los consiervos se entristecieron y dice ahí que ellos se entristecieron y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Perdonar implica un costo. Vemos aquí que no perdonar es mucho más costoso que perdonar. ¿Por qué? Porque vino entonces el rey y le dijo a su siervo, oye, tú eres un malvado. Yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve contigo? Entonces el rey, enojado y en su derecho, ¿no?, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces, perdonar implica un costo. Si perdonamos, implica un costo. Nosotros vamos a asumir la deuda, vamos a tener que pagar los platos rotos en un sentido. Si no perdonamos, también tenemos que pagar otro costo. ¿Cuál? De acuerdo a esta parábola, que el rey nos entregue a los verdugos. Fíjese cómo perdonar implica un costo, hermanos. Hay que perdonar, pero si no perdonamos también implica un costo. ¿Cuál? Que el rey nos va a entregar a los verdugos hasta que paguemos todo lo que debíamos. Entonces, si alguien nos debe 100 dólares, usando la analogía de este pasaje, la parábola de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros debíamos 10 millones de dólares a nuestro Dios, entonces no tiene sentido que nosotros no queramos perdonar a alguien. Y dice así, también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Perdonar implica en nuestro corazón, hermanos. Y cuando la Biblia habla de corazón, habla de esta parte, hermanos, inmaterial en nuestro ser, que puede pensar, que puede sentir y que puede decidir, o tiene capacidad para elegir. Entonces, perdonar implica el corazón. Tenemos que perdonar de todo corazón. O sea que, hermanos, tendríamos nosotros que utilizar toda nuestra capacidad cognitiva para decir, bueno, Dios me perdonó 10 millones de dólares, yo no puedo perdonar 200 dólares.
nuestra capacidad afectiva. Decir, Dios, cómo me amó y cómo me ama para perdonarme a tal grado, que yo también tengo que imitarlo y amar como Él ama y perdonar como Él perdona. Y no que se quede ahí en sentir algo bonito, sino en una elección, sino una decisión. ¿Cuál? Perdonar verdaderamente de corazón a nuestros hermanos. Entonces, tenemos que esto es, pues es necesario, hermanos, que nosotros lo podamos realizar. A la luz de Mateo 18, del 23 al 35, tenemos estas tres, tres puntos muy generales sobre esta parábola, hermanos, del perdón. Entonces, la lección de hoy se llama Perdóname. Y hicimos un cuestionario al inicio, hermanos. Cuando hay conflictos en su familia y usted ofende a otros, ¿qué hace? ¿Qué es lo que usted hace, hermano? ¿Qué es lo que usted y yo hacemos? Vamos a ver en el primer lugar, ¿por qué pedir perdón a otros? La clase se llama Perdóname. La pregunta es ¿por qué tenemos que pedir perdón a otros? Vemos la primera pregunta de nuestra lección. Cuando usted ama, aprecia a una persona, ¿cómo le trata? ¿La trata con ofensas o insultos? ¿Cómo tratamos a las personas que amamos? Pues es claro que con amor, ¿verdad? Es claro que con paciencia, es claro que con tolerancia, es claro que el amor termina ah, por salir a evidenciar toda nuestro comportamiento con él, con ella. Cuando amamos a una persona y esa persona nos ofende, aún el amor es la manera en la que usted y yo actuamos, porque amamos a esa persona aunque nos haya ofendido. Un hijo, por ejemplo, le ha ofendido y aún así usted, aún así el padre o la madre, le trata con amor. Veamos aquí lo que dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? A la luz de este pasaje, quisiéramos preguntar, ¿es posible amar a Dios y al mismo tiempo odiar a algún hermano? Dice aquí, si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, dice que es mentiroso. Entonces la pregunta ¿es posible amar a Dios y al mismo tiempo odiar al hermano? Odiar a alguien, eso es imposible. Veamos aquí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, del 23 al 26, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Hay cosas más importantes que presentar la ofrenda. Hay cosas más importantes que presentar la ofrenda mientras estamos pues peleados, estamos con rencillas, con rencores con el hermano, con la hermana. Entonces el Señor dice, deja ahí tu ofrenda, de verdad, deja ahí tu adoración porque no es aceptable, déjala por favor. Si estás cantando al Señor, para por favor de cantar y ve y háblale y reconcíliate con tu hermano. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, dice, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. La pregunta entonces es, si ha ofendido a alguien, hermano, hermana, y ha buscado la reconciliación, ¿es posible mantener su comunión con Dios? ¿Qué dice usted? Si usted ha ofendido a alguien y no ha buscado la reconciliación, ¿es posible mantener su comunión con Dios? Veamos aquí, hermanos, el contexto del pasaje de Mateo 5, del 23 al 26, es un contexto de, básicamente, de adoración. La ofrenda es un acto de adoración a Dios. Entonces está diciendo el Señor, no creas que voy a recibir esa adoración. Usted no puede estar bien conmigo mientras esté irreconciliado con su hermano. Entonces aquí es lo que es la pregunta. ¿Es posible mantener comunión con Dios, hermanos, aunque nos querramos engañar, aunque en nuestro corazón anhelemos en lo más profundo de nuestro ser que esto sea mentira, que podamos cantar al Señor y Él con olor grato reciba nuestra ofrenda? Eso no va a ser posible. La siguiente pregunta ¿es válida su ofrenda, su adoración o su servicio a Dios si no está reconciliado con su hermano?
Ya vimos el pasaje, ¿no? ¿Es válida, hermanos? ¿Dios la recibe como olor grato? No. Aunque en nuestro corazón pensemos, bueno, es que Dios sabe lo que me hizo ese hermano, Dios sabe la circunstancia. No es válido ni nuestra ofrenda, no es válida nuestra adoración, ni nuestro servicio al Señor si no estamos reconciliados. Por eso es que las semanas anteriores dijimos, hermano, pausa el video, hermana, pausa el video. No tiene sentido seguir en el culto, no tiene sentido seguir con esta clase, no tiene sentido seguir autoengañándonos, pensando que estamos bien con Dios cuando tenemos relaciones rotas en nuestra iglesia y nosotros no hemos ido a pedir perdón. Aquí la tarea no es que hasta que uno esté reconciliado, ya ahora sí todo va a volver a la normalidad con Dios. Está diciendo hasta que usted busque esa reconciliación y pida ese perdón. Recordamos el pasaje de la clase anterior, Romanos 12, a partir del versículo 18 al 21, que dice, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, hay que hacer nuestra parte. Si ofendimos a alguien, ¿cuál es nuestra parte? Pedir perdón. Si la otra persona no nos lo concede, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, seguir orando al Señor y decirle, Señor, intenté estar en paz con el hermano, con la hermana, y no quiso otorgarme ese perdón. Sigo pidiendo por ella, por él, bendícele, ayúdale, y que tú sigas obrando en su vida. Según el versículo 25, ¿por qué es urgente, hermanos, buscar reconciliarse con su adversario? Recuerda el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Dice el Señor, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Porque es urgente buscar reconciliarse con su adversario, porque de acuerdo a este pasaje dice el Señor Jesucristo que el adversario nos puede entregar al juez y el juez nos va a llevar a la cárcel. Dice ahí, hermanos, la siguiente pregunta, ¿no? Aunque es posible, aunque las disputas no siempre llegan al extremo de una acusación penal, ¿cree usted que es urgente arreglar cada disputa lo antes posible? ¿Qué piensa usted? Pues es claro que hay que arreglar cualquier rencilla, pelea, hermano, con nuestros hermanos en la iglesia. Según el versículo 22, al provocar a otro a ira, estoy exponiendo al otro a juicio. No buscar reconciliación no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestro adversario. El versículo 23 dice, si tu hermano tiene algo contra ti, esto significa que uno ha hecho algo que ofendió al hermano. Un paso clave para buscar la reconciliación es ir hasta donde se encuentra el hermano y ofrecerle perdón. Ahí dice disculpas, pero hay que ofrecer perdón. La clase se llama Perdona. Y una pregunta interesante, ¿por qué cree usted que a la gente le cuesta ir a pedirle perdón a otro? Colóquelo ahí en su hojita. ¿Por qué cree usted que a la gente le cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Y ahí en la imagen pusimos a una persona con su camisa de debajo, ¿verdad? Diciendo, soy orgulloso. El orgullo muchas veces nos impide ir a pedir perdón. Y vamos a ver algo interesante aquí, hermanos. Vamos a reflexionar en lo siguiente. ¿Cómo usted va a contestar a estas, pues, a estos enunciados? Dice así, yo estoy dispuesto a pedirle que me perdone siempre y cuando él lo haga también. Yo estoy dispuesto a pedirle que me perdone siempre y cuando él lo haga también. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué piensa usted cómo le respondería al cristiano que le dice así? ¿Qué piensa usted de la siguiente? Es mejor no ofrecer disculpas, no ofrezca perdón, porque después él va a usar su confesión contra usted. Él va a usar mi confesión en mi contra. ¿Qué respondería usted? El siguiente, si pido el perdón, solo se burlará de mí. ¿Qué respondería ante esto? Y la última cosa, le pedí perdón, pero no me perdona, entonces ¿para qué sirvió? ¿No estamos en lo mismo? ¿Qué le respondería a esa persona? Y vamos a pasar, hermanos, ahora al segundo, pues al segundo punto. El primer punto fue a
¿por qué debo pedir perdón a otros? El segundo punto es cómo debo pedir perdón a otros. Entonces vamos a ver lo siguiente. El pasaje de Lucas 19:8 nos va a dar una clave para la siguiente pregunta. Vea lo que dice Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. A veces las palabras no bastan. Hay ocasiones cuando es necesaria una restitución para reparar un daño hecho a otro. Zaqueo era un cobrador de impuestos, un hombre corrupto, quien había robado mucho. Cuando él se convirtió al Señor, ¿qué prometió hacer? Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Qué prometió hacer Zaqueo? Restituir, hermanos. Veamos este pasaje, también es interesante, número 5:7. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Vea hermanos, una de las leyes civiles dentro del pueblo de Israel, hermanos. Esto está en número 5:7. Entonces, ¿qué pasa si alguien rompía, no sé, alguna puerta y durante la noche con el carro le pegó y rompió alguna puerta y se fue? Pero dice aquí el pasaje, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Nadie se dio cuenta. Bueno, aquella persona, ¿qué va a hacer? Confesará su pecado. Y dice que compensará enteramente el daño. Va a ir a buscar al herrero, va a ir a buscar al carpintero, depende de qué material sea la puerta, ¿verdad? Y entonces le va a decir, arréglame esta puerta, ¿cuánto va a ser? Lo va a pagar para que quede enteramente, para que quedara, ¿no? El daño reparado. Y no solo esto, sino que va a añadir la quinta parte del costo total y lo va a dar a aquel contra quien pecó. Entonces, bueno, aquí vamos a ver algo interesante. Puede ser también un préstamo y que nunca le pagó. Puede ser cualquier cosa, hermanos, que usted pecó y ofendió al hermano de manera material. Y dice aquí que estas cuestiones materiales se van a compensar enteramente y no solamente esto, sino que la quinta parte se iba a dar para el hermano ofendido. Esto es en el Antiguo Testamento, hermanos. Esto sucedía en el Antiguo Testamento. Era un requisito compensar el daño hecho y agregar una multa del 20%. Hermanos, nosotros no vivimos bajo esta ley. Esto no es obligatorio para nosotros, pero el principio de la restitución es válido el día de hoy. ¿Correcto? Entonces ofendimos a alguien, pecamos contra alguien de manera material, con bienes materiales, y la restitución es válida, hermanos, el día de hoy. Es un principio que vemos en número 5:7. ¿Qué cambiaría, hermanos? ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones si hiciéramos esto? ¿Cómo cambiaría la vida en nuestra iglesia si se hiciera esto? Y vamos a ver de manera muy breve el proceso de pedir perdón. Vamos a ver los pasos para pedir perdón. Ve aquí, en primer lugar, la preparación. Admita su propia falta, hermanos. Sea honesto, reconozca que ha ofendido al otro. Deje de autojustificarse. Una vez que reconozca su falta, pida a Dios que le perdone en primer lugar. Si el otro también es culpable de haberlo ofendido, la pregunta es, ¿usted le ha perdonado? Busque el lugar y el tiempo apropiado para hablar con la persona ofendida. Al hablar, hermanos, usted debe hablarlo personalmente, cara a cara y a solas con la persona, excepto en casos de acto de inmoralidad o abuso sexual. En esos casos, un consejero, un pastor, el pastor de nuestra iglesia debe estar presente. Piense bien en las palabras que use al ofrecerle disculpas o perdón. Hay que admitir que estaba equivocado. Use palabras como equivocado, he hecho mal. No trate su culpa, no tratemos nuestra culpa con ligereza, hermanos. Tampoco tiene que entrar en demasiado detalle, pero sí hay que dejar claro cuál es nuestra falta por la cual estamos pidiendo perdón. Termine su confesión con la pregunta directa. ¿Me podría perdonar, por favor? No escriba una carta, excepto en el caso de que no haya ninguna otra manera de comunicarse. Es fácil malinterpretar una carta. Además, una carta puede ser leída por terceros que no tienen nada que ver con el asunto. Y viene la pregunta importante, pero ¿y si no me perdona? Pero, ¿qué pasa si esta persona no me perdona? Bueno, si es posible, de nuevo Romanos 12:18. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este proceso de pedir perdón nos ha
liberado, nos ha libertado también para estar bien con nuestro Dios y decir, Dios, aquí está mi ofrenda. En cuanto dependió de mí, yo intenté estar en paz con mis hermanos. Ellos no quisieron y bueno, hay muchos factores, el corazón de uno es duro, el pecado también endurece el corazón, el orgullo también lo hace, pero bueno, Señor, te pido, que sigo rogando por mi hermano, por mi hermana. Hermano, si la otra persona rehúsa perdonarlo, entregue su caso a Dios y deje todo en sus manos. Al cumplir con su parte, usted estará libre, aunque el otro siga resentido. ¿Correcto, hermanos? Entonces vamos a terminar con esta reflexión. Para usted, ¿qué significa reconciliarse con su hermano? La Biblia nos dice, busca la reconciliación. Para usted, ¿qué significa reconciliarse con su hermano? Otra pregunta, ¿tiene usted necesidad de reconciliarse con alguien el día de hoy? ¿Con quién? ¿Con su cónyuge? ¿Con sus cónyuges? ¿Con sus padres? ¿Con alguno de sus compañeros de trabajo? ¿Con sus hijos? ¿Con sus vecinos? ¿O con algunos otros? Póngale ahí por favor donde usted está tomando notas. ¿Con quién necesita reconciliarse el día de hoy? ¿Qué le parece si terminando en estos minutos usted va y pide perdón a aquel a quien usted ha ofendido? ¿Qué haría hoy para acercarse a estas personas? ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Qué va a hacer usted el día de hoy para acercarse a estas personas a quien usted y yo hemos ofendido? ¿Por qué no entabla alguna conversación con él? ¿Por qué no le pide que le regale 5 minutos en persona y que quiere pues que le regale 5 minutos de su tiempo y usted va a aprovechar para confesar su falta, aunque él ya la sabe, pero decirle cara a cara, hermano, perdóneme porque le he hecho esto? Aquel tiempo, ¿se acuerda aquella ocasión? Yo le ofendí y yo quiero que usted me perdone, por favor. ¿Qué va a hacer el día de hoy, hermano, para acercarse a estas personas? Recuerde Mateo 5, 23 y 26. Después de esta escuela dominical sigue el culto. Y bien, si usted lo está viendo en otro momento, va a haber un culto el domingo, va a haber algún culto de oración el miércoles. Y si usted tiene algún otro culto en otro día, bueno, sigue siendo lo mismo. Dios está diciendo, deja ahí la ofrenda, deja ahí tu adoración, deja ahí tu servicio a mí. Por favor, ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven, entonces presenta la ofrenda. Entonces ahora sí la voy a recibir con gusto, pero ahorita deja ahí tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, pedir perdón es costoso para el orgullo del ser humano, pero no pedir perdón es más costoso. ¿Qué dice ahí? El adversario nos va a entregar al juez, el juez al alguacil y vamos a ser echados en la cárcel. Esto lo usa el Señor de manera metafórica, pero el Señor está diciendo, tú no vas a salir de esa cárcel hasta que termines de pagar el último cuadrante. Hermano, ¿con quién usted necesita reconciliarse en este momento? Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, Señor, gracias por esta clase donde tú nos recuerdas que tenemos que pedir perdón, verbalizar, Señor, y decirle, Señor, a quien tengamos que pedir perdón, Señor, padres, padre, madre, esposo, hijos, compañeros, hermanos, hermanas, que tenemos que ir a buscar y decirle, yo te ofendí en tal momento, perdóname. Por favor, Señor, permítenos hacerlo, porque hemos visto, Señor, y hemos recordado que tú nos has dicho, deja ahí tu ofrenda. No, 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 no te preocupes, no la voy a aceptar, déjala. Primero ve y reconcíliate y después ya regresas y la voy a aceptar con gusto. Por favor, Señor, permítanos aprender, obedecerte y, Señor, que el pecado del orgullo no reine en nuestros corazones. Que en nuestra iglesia, Señor, podamos ser reconocidos como hermanos y hermanas que solemos obedecerte al pedir perdón cuando nos hemos equivocado y hemos ofendido a los demás. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Rey. Amén. Dios les bendiga, hermanos, el próximo domingo. Los esperamos en nuestra clase de nuevos creyentes. Dios les bendiga. Muchas gracias.